Es común que en los semáforos de mi ciudad hayan personas haciendo acrobacias, malabares, vendiendo cosas, haciendo mini shows siendo payasos o magos, y también están aquellos que escupen fuego. Y entonces estaba este mimo, en una de las avenidas no tan concurridas, pero que igual manejaba cierto tránsito. Destacaban entre todos porque justo es un mimo. Antes de él yo no había visto ningún otro, aunque sabía que en el centro histórico de la ciudad habían unos tres o cuatro. Este no parecía muy diferente a los de las caricaturas. Vestía de pantalón negro, unos zapatos muy grandes de color negro y blanco. Parecían más bien de un payaso. Una boina negra y tirantes negros, una camisa de rayas con los mismos colores. Quizá lo que sí destacaba de su atuendo era el maquillaje, ya que en lugar de tener labios pintados tenía una especie de mancha negra que parecía formarle una cara triste alrededor de la boca, además de que sus ojos tenían una especie de rombos por debajo de ellos. El resto de la cara era blanco con sus cejas remarcadas de negro para aparentar una cara de angustia o dolencia, por decirlo de alguna manera. No daba miedo como tal, más bien parecía que su maquillaje le daba un toque de cierta incomodidad tolerable. Había un gran contraste entre su enérgica actuación y sus alegres expresiones. Lo realmente espectacular estaba en su acto que duraba escasos 40 o 50 segundos, pues era algo completamente fuera de lo común. Hasta las personas que iban a pie solían detenerse unos minutos a contemplar lo que el mimo hacía. Yo lo conocí la vez que acompañé a mi papá por unas maderas para reparar un mueble que teníamos en la alacena. Ese día nos tocó verlo en primera persona, pues éramos los coches que esperarían hasta enfrente por la luz verde. Se posó frente a nuestro auto, nos saludó con una sonrisa enorme e hizo una seña con los dedos de que lo esperáramos un momento. Hizo como si sacara una mesa plegable de una maleta y la colocó rápidamente, le dio un par de golpes suaves e increíblemente hizo como si se recostara en ella. Genuinamente el mimo parecía estar recostándose en la mesa en el aire, una mesa que era invisible, pues evidentemente ninguno de nosotros la podía ver. Le dije a mi papá que si estaba viendo lo mismo que yo, y con una sonrisa pequeña me comentó que había puesto la misma cara cuando lo vio por primera vez, que le había causado el mismo asombro y que todavía le seguía pareciendo fascinante cómo es que lo lograba. Terminó su acto y todos los coches de frente le pitaron para que se acercara. Hasta mi papá le dio un par de monedas que tenía de cambio. Me comentó que él no tenía mucho tiempo en ese semáforo, quizá un año o menos, pero que desde el inicio se había robado el asombro y admiración de quienes pasaban por ahí. También mencionó que se había ganado cierta desconfianza, pues decían que eso solo lo podía hacer un brujo o alguien que jugaba con cosas mágicas. Cuestiones que a él le parecían absurdas. Seguro existía un cable o una especie de plataforma translúcida que hacía parecer que no había nada. Él siempre se mantuvo muy escéptico al creer lo que muchos murmuraban sobre aquel mimo. Lo cierto es que sus shows no se limitaban a pararse o acostarse en el aire. También hacía como si se sujetara de un pasamanos y lo recorría. Invitaba de vez en cuando a alguien que tomara su maletín invisible y lo cargara, cosa que dejaba impresionado al que lo intentaba, pues, decían ellos, se habían sujetado algo con peso que no podían ver. Quizá la hazaña más increíble que llegaron a contar del mimo fue que logró detener un coche en el semáforo a la distancia, haciendo como si se recargara frente al cofre y lo tratara de contener. Repito, lo hizo a la distancia porque dicen que jamás tocó el vehículo, y parece que el dueño estaba tan impresionado como los demás coches que no avanzaron con tal de presenciar dicho acto. Evidentemente se hizo de cierta fama. Llegaban con él personas a preguntar cómo hacía sus actos, pero fiel a su papel, en ningún momento se le escuchó hablar. También se le acercaron para invitarlo a fiestas o eventos, pero él los rechazaba a todos. Una vez llegaron de la televisión, pero al percatarse de ello, el mimo abandonó el lugar. Era bastante misterioso. Nadie sabía de dónde venía, pues desde las primeras horas de la mañana ya se encontraba ahí y se iba hasta que ya estaba oscuro por la tarde-noche. Duró poco más de 6 meses desde que lo conocí. Un día solo desapareció y nadie supo qué pasó ni qué sucedió con él. Las leyendas urbanas no se hicieron esperar, que si tenía un pacto con el diablo, que si tenía poderes, que si lo habían secuestrado, que si venía de otra dimensión, que si lo habían atropellado en aquella esquina, nadie sabe qué pasaba. Sin embargo, las personas le hicieron un pequeño altar en esa esquina, aún sin saber si de verdad había muerto o le había sucedido algo. La gente sigue contando que a veces lo veían interactuar con algo más en los semáforos, que por las noches las pocas personas que llegaban a verlo irse notaban que parecía ser acompañado de una especie de ente. Lo cierto es que nadie supo ni sabrá cómo hacía sus actos. De vez en cuando sale una persona a asegurar que vio al mismo en la madrugada mientras regresaba de casa,
pero en realidad nada es certero.